En una fría y oscura celda de Colombia, Luis Alfredo Garavito, el hombre que una vez sembró el terror en toda una nación, se enfrentaba a sus últimos días. Con 66 años y aquejado por una enfermedad terminal, su cuerpo mostraba los estragos de la leucemia que ha debilitado su figura junto a un cáncer ocular. Finalmente su muerte llegó el 12 de octubre del año 2023 en la Clínica Santo Tomás de Valledupar. Garavito, conocido como La Bestia, no solo dejó una marca indeleble en la historia criminal de Colombia, sino que su legado de horror sigue presente en la memoria colectiva. Esta es la historia de un hombre cuya sed de poder y control lo llevó a perpetrar los actos más violentos y crueles contra los seres más vulnerables de la sociedad, los niños. A lo largo de su carrera delictiva, Garavito fue responsable de la muerte de más de 190 niños, convirtiéndose en uno de los asesinos en serie más prolíficos y sádicos de la historia moderna. Acompáñanos en esta escalofriante investigación sobre uno de los mayores depredadores en serie que el mundo haya conocido. Contexto histórico y crímenes. La década de 1990 fue un periodo sombrío en Colombia, especialmente para las zonas rurales, donde las desapariciones de niños generaban miedo y desesperanza. En un país ya fracturado por la violencia, el narcotráfico y los conflictos armados, la desaparición de cientos de menores de edad añadía una capa adicional de terror. Los niños, provenientes de familias pobres y vulnerables, eran los objetivos preferidos de Garavito, quien aprovechaba la falta de recursos y la desesperación de las familias. El modus operandi de Garavito era meticulosamente planeado, disfrazado con ropas de diversos oficios, lograba ganarse la confianza de los niños, a menudo ofreciéndoles regalos o trabajos falsos. Una vez que se ganaba su confianza, los llevaba a lugares apartados donde perpetraba sus crímenes con una brutalidad inhumana. Los cuerpos de sus víctimas mostraban signos de tortura y abuso sexual, lo que evidenció la naturaleza extremadamente sádica de sus acciones. El terror que infundió en las comunidades rurales fue tal que, durante años, las familias vivieron con miedo de dejar a sus hijos salir a las calles. Infancia y vida de Garavito. La infancia de Garavito estuvo marcada por el abuso, el maltrato y la negligencia. Nacido en una familia disfuncional, fue víctima de abuso físico y psicológico desde temprana edad, lo que dejó cicatrices profundas en su psique. A medida que crecía, fue desarrollando una inclinación hacia la violencia, que eventualmente se tradujo en agresiones sexuales hacia los más vulnerables. El rechazo social que experimentó a lo largo de su vida exacerbó sus problemas psicológicos, creando en él una desconexión emocional con la sociedad. Estos traumas de su infancia moldearon el comportamiento criminal que más tarde exhibiría, convirtiéndolo en un depredador serial. Su vida fue una espiral descendente hacia la depravación, donde cada crimen parecía alimentar su necesidad de ejercer poder y control sobre sus víctimas, como una forma de desquitarse con el mundo por las injusticias que sentía haber sufrido. Su carrera criminal. Luis Alfredo Garavito perfeccionó sus estrategias para llevar a cabo sus crímenes sin ser detectado durante años. Usaba diferentes disfraces para evitar levantar sospechas, desde uniformes de trabajo hasta atuendos religiosos, lo que le permitió moverse con facilidad en diferentes comunidades. Su habilidad para evadir a las autoridades era notable, y su capacidad para desaparecer sin dejar rastro convirtió su captura en un reto monumental. Sin embargo, las pistas comenzaron a acumularse cuando los cuerpos de sus víctimas fueron descubiertos en diferentes zonas rurales de Colombia, mostrando un patrón similar de tortura y abuso. Las autoridades empezaron a conectar los puntos y a darse cuenta de que estaban lidiando con un asesino en serie extremadamente peligroso. Su identidad finalmente fue revelada a través de un conjunto de investigaciones forenses y testimonios, lo que llevó a su eventual captura. Su capacidad para engañar y manipular, tanto a sus víctimas como a las autoridades, es un testimonio de su astucia como criminal. La captura y confesión. La caída de Garavito ocurrió en 1999, cuando fue capturado en flagrancia mientras intentaba abusar de una de sus víctimas. La captura fue el resultado de años de trabajo exhaustivo por parte de las autoridades, quienes habían estado siguiendo pistas y patrones dejados por Garavito. Su confesión fue devastadora, admitió haber asesinado a más de 190 niños, aunque se sospecha que el número real podría ser aún mayor. Durante el proceso judicial, Garavito mostró una aparente disposición a colaborar, confesando detalles horribles de sus crímenes, lo que ayudó a cerrar varios casos de niños desaparecidos.
La magnitud de su confesión conmocionó a Colombia y al mundo, y puso en evidencia la gravedad de su accionar y el profundo impacto que había tenido en las familias de las víctimas. Las declaraciones de Garavito trajeron un cierre parcial a muchas familias que habían vivido años de angustia, pero también plantearon preguntas sobre cómo alguien pudo evadir la justicia durante tanto tiempo. El castigo y la controversia. Garavito fue condenado a más de 1.800 años de prisión, una cifra que parece proporcional a la magnitud de sus crímenes. Sin embargo, debido a las limitaciones del sistema judicial colombiano, la pena máxima que puede cumplir es de 40 años. Esto generó una gran controversia en la sociedad, ya que muchas personas consideraron que la sentencia no era suficiente para hacer justicia a las más de 190 víctimas. Además, hubo discusiones sobre la posibilidad de que Garavito recibiera reducciones de pena por buena conducta, lo que provocó indignación en una nación que aún lloraba la pérdida de tantos niños. El caso puso en el centro del debate las debilidades del sistema judicial, particularmente en lo que respecta al tratamiento de crímenes de tal gravedad. Las reacciones de la sociedad colombiana fueron de enojo y frustración, con muchos pidiendo que se hiciera una excepción en su caso para que nunca pudiera ser liberado. Estado actual y consecuencias. Finalmente su muerte llegó el 12 de octubre del año 2023 en la Clínica Santo Tomás de Valledupar. Su cuerpo mostraba los estragos de la leucemia que ha debilitado su figura junto a un cáncer ocular. Sin embargo, para las familias de las víctimas, su presencia en prisión no es suficiente. La justicia que buscan no solo se basa en el castigo de Garavito, sino en el recuerdo de los niños que fueron arrebatados de sus vidas demasiado pronto. El caso de Luis Alfredo Garavito sigue siendo una mancha en la historia de Colombia, un recordatorio de las profundas fallas en la protección de los más vulnerables. Su legado es uno de maldad y dolor, y sus crímenes han dejado una cicatriz duradera en la memoria colectiva del país. Luis Alfredo Garavito será recordado no solo por la magnitud de sus crímenes, sino por el impacto que tuvo en una sociedad ya fracturada por otros conflictos. Su nombre se ha convertido en sinónimo de maldad, y su caso ha pasado a la historia como uno de los más oscuros de Colombia. Aunque su captura trajo algo de alivio, las heridas que dejó son profundas y duraderas. Las familias de las víctimas aún lidian con el dolor de su pérdida, y la sociedad colombiana sigue reflexionando sobre las lecciones que dejó este caso. La historia de Garavito es una que nos recuerda la importancia de la justicia, la protección de los más vulnerables y la necesidad de un sistema judicial que pueda enfrentar crímenes de tal magnitud con la seriedad que merecen. Si te interesa conocer más historias impactantes como esta, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Cada semana profundizamos en los casos más oscuros de la historia criminal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que informa y conmueve.